Buenos días, gracias alcalde. Pues vamos a hacer uso de nuestra primera intervención y no nos cabe otra que decir que el PSOE de Trineje comparte la preocupación por la grave situación que atraviesan decenas de empresas, autónomos y proveedores municipales que llevan demasiado tiempo esperando cobrar por trabajos y servicios ya realizados. Resolver este problema debe ser una prioridad absoluta. También compartimos la necesidad de impulsar todas las medidas legales que permitan reducir el periodo medio de pago, agilizar los expedientes y normalizar la gestión económica del ayuntamiento. Ahora bien, creemos que este objetivo debe alcanzarse desde el respeto institucional a todos los empleados públicos. Los trabajadores municipales desempeñan su labor conforme a las funciones que les atribuye la legislación. Y por ello no deben convertirse en el centro de debate político ni ser señalados únicamente. Las diferencias de criterio jurídico o administrativo deben resolverse utilizando los mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico y desde la colaboración entre los órganos municipales, sin trasladar a la opinión pública una confrontación. Perdón que se me pasó la página. Les leo este pequeño resumen que hemos trabajado, llevamos varios días, porque tengo que aclarar que, como bien preguntaba la concejala, nosotros nos enteramos también por una vez que nos llegó la convocatoria al pleno. Bueno, como decía, los trabajadores municipales desempeñan su labor conforme a las funciones que les atribuye la legislación y por ello no debe convertirse en el centro de debate político ni ser señalados públicamente. Las diferencias de criterio jurídico o administrativo deben de resolverse utilizando los mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico y desde la colaboración entre los órganos municipales, sin trasladar a la opinión pública una confrontación que no beneficia ni a la institución ni a quienes esperan cobrar. El PSOE defenderá siempre tres principios irrenunciables: el pago urgente a los proveedores, el respeto a la legalidad y el respeto a los trabajadores municipales. Es posible compatibilizar las tres cosas y ese debe ser el camino. Nuestro compromiso es trabajar para que se desbloqueen cuanto antes los expedientes pendientes, se refuerce la organización municipal como es necesario y se garantice la continuidad de los servicios públicos, siempre desde el diálogo, la responsabilidad y la seguridad jurídica. Muchas gracias, Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Bueno, en mi primera intervención lo primero que me gustaría es que usted lo tiene a bien que se le dé la palabra a toda vez que esta moción, como bien ha dicho el Grupo Mixto, también lo ha expresado el Grupo Socialista y nosotros entendemos que se señala a trabajadores y por tanto aquí hay dos representantes. Primero está la interventora, de los que se habla expresamente en esta moción. Me gustaría que les diera la palabra y que se explicara. Y también a la secretaria, que también lo explicara, porque el primer punto de su moción habla de un posible uso fraudulento y desvío de poder que está tipificado en el Código Penal por parte de la intervención, cuando se envían sistemáticamente expedientes al consultivo, y nos gustaría saber por qué ustedes quieren dar cuenta de algo que no consta en el expediente, que es el dictamen del Consejo Consultivo. Queremos saber, señora secretaria, bueno, también queremos saber si hay acuerdos nulos de pleno derecho o no, si ese dictamen existe y en estos términos, porque no consta en el expediente, no lo han adjuntado. También queríamos escuchar, si a usted le parece bien, primero antes de expresar nuestro primer turno de orden de debate, bueno, que se pueda comentar su versión también la interventora. Gracias. Entiendo que la secretaria tiene que entrar en este momento pues, por las solicitudes que se le hacen a la moción, pero en el fondo de la moción, la interventora, yo creo que aquí no tiene que aportar nada a una moción que estamos presentando nosotros ahora en el pleno. Los grupos políticos son los que se tienen que exponer y votarla. Y por lo tanto entiendo que no tiene por qué tomar la palabra. Gracias. La secretaria.
Bien, con respecto a la moción forma parte del orden del día. Cuando se interpuso la moción, sí es verdad que ya en la Secretaría, cuando se calificó, pues se hizo una advertencia, en el sentido de que, bueno, pues la moción sí es verdad que es un instrumento legítimo de impulso y de control político, por supuesto, pero que en ningún caso puede habilitar al Pleno Municipal para que este Pleno asuma funciones pues, ejecutivas o de gestión ordinaria atribuidas al alcalde, ni siquiera para ordenar actuaciones administrativas, sustituyendo al órgano competente, ¿no? Es decir, no puede alterar el régimen de competencias municipales, porque lo establece así la normativa vigente, no hay más. Es decir, la dirección del gobierno y la administración municipal corresponde al señor alcalde presidente, porque lo establece la ley 7/1985 de base del régimen local, en cuyo artículo 21.1 establece que corresponde al señor alcalde la dirección del gobierno y la administración municipal, la gestión económica y la dirección del personal, entre otras muchas, ¿no? Por tanto, en base a eso, pues se hizo la advertencia y la recomendación ante la moción presentada, entendiendo que de no solventarse mediante las enmiendas, como así ha ocurrido a través de las enmiendas, pues podrían, y si se hubiese debatido y aprobado los acuerdos en su redacción originaria, serían nulos de pleno derecho por cuanto invaden competencias del señor alcalde presidente. ¿Siguen siendo nulos de derecho o ya no hay ningún acuerdo? Y sobre el dictamen, secretario, es importante que nos diga si está... Perdón, y sobre el dictamen nos gustaría saber, pues, para opinar sobre eso, porque no lo conocemos, porque no tenemos el privilegio de tener ese expediente. Bien, una vez enmendada, como han visto todas las enmiendas, pues es verdad que se cambian los puntos más conflictivos de la moción, se modifican, son enmiendas de modificación, y se modifican las palabras pues, como ordenar, por las palabras instar, tal y como se recomendaba en la moción. Por tanto, pues, dado que ya con esas modificaciones ya el Pleno no adopta acuerdos ejecutivos ni ordena ejecutar actuaciones administrativas, se podrían someter a votación. Si es verdad que hay algunos acuerdos, como por ejemplo creo que el 10º, a partir del 9º, el 11º, especialmente que dice recordar a todo el personal de esta corporación las obligaciones de colaboración, diligencia e impulso. También por parte de esta Secretaría, y a lo mejor criterio, se considera que seguiría siendo nulo, puesto que corresponde al señor alcalde la dirección del personal, que sería al que le completa pues, esta función, ¿no? Y con respecto a los demás, a través... El primero, sí es verdad que el primero dice tomar conocimiento de ese dictamen del Consejo Consultivo, al que ya se ha referido, y si es cierto que no se ha trasladado el dictamen consultivo a todos los concejales de esta corporación para que tengan conocimiento de ese dictamen, porque no se ha remitido en el curso del procedimiento a todos los concejales de la corporación. Existe el tema de la delegación de poder con referencia. Porque queremos saber, porque es un informe de Coalición Canaria, que no sé si lo ha visto alguien más, que tiene el privilegio de tenerlo, nosotros no lo tenemos, habla de un posible uso fraudulento por parte de la intervención, y entiendo que es Secretaría, porque es quien remite al consultivo, y nos gustaría saber si esto consta en el expediente o no consta en ese informe, que, como digo, desconocemos la posición, y si nos puede aclarar si existe y si no, si nos pueden dar por escrito la mayor brevedad posible para determinar qué dice el informe, porque nos extrañaría mucho que el Consejo Consultivo avale fraccionamientos de contrato. Bien, el dictamen del Consejo Consultivo se han emitido dos, en remitido dos a este ayuntamiento, en el proceso de expediente de revisión de oficio. He traído uno de ellos porque a la vista que está incorporado al expediente que se ha emitido en la corporación. Y en relación al punto este en el que se debate el tema de la vinculación de poder, lo que dice es, en la lectura textual, si el señor alcalde me da permiso. Dice, del examen del expediente se desprende que la finalidad del procedimiento de revisión de oficio, en este caso, es el pago de una factura. En casos como el que analizamos, el procedimiento de revisión de oficio no sirve a los fines que le son propios, haciéndose un uso fraudulento del mismo e incurriéndose en una clara desviación de poder. En efecto, cuando lo que se persigue a través de la revisión de oficio no es la depuración del ordenamiento jurídico, sino su instrumentalización, es decir, su utilización como un mecanismo que permita soslayar todas aquellas circunstancias que impidan hacer el efectivo pago de facturas debidas a los contratistas.
nos encontramos en este caso ante un uso fraudulento o cuando menos abusivo de dicha potestad revisor. Es decir, a juicio de esta Secretaría, y siempre salvo nuestro criterio, lo que hay que hacer es interpretar lo que dice el Consejo Consultivo, lo que nos recomienda el Consejo Consultivo en su estricto y en el marco de todo el dictamen. Lo que nos viene a decir es que el procedimiento de revisión de oficio no se puede usar de manera reiterativa para poder pagar las facturas que se deben. Es decir, se tienen que tramitar los expedientes, pero no se puede usar de manera reiterativa, soslayando, utilizando la propia palabra que utiliza el Consejo Consultivo, todas aquellas circunstancias que impidan proceder al pago efectivo de la factura. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues la falta de licitación y la reiteración del fraccionamiento de contratos menores. Entonces, ante esos casos, cuando se pide informe a la Secretaría, el correspondiente informe jurídico para proceder al reconocimiento judicial de crédito, se ha de advertir en la aplicación de la recomendación que hace el Tribunal de Cuentas de su informe emitido al respecto de este procedimiento, pues se ha de emitir informe en aquellos procedimientos que son más graves, dada la reiteración del fraccionamiento de contratos y dada la cuantía de determinados expedientes, ¿no? Entonces, con el permiso del señor alcalde, entiendo que yo, en la figura de la Secretaría, al que asuma la Secretaría de Ayuntamiento, en un momento hago abuso de poder ni desviación de poder cuando emito un informe y hago una propuesta de acuerdo para declarar la nulidad del procedimiento administrativo y una vez declarado y subsanado el procedimiento administrativo se pueda proceder al pago de las facturas a través del reconocimiento extrajudicial de crédito. Muchas gracias. Nos ha quedado absolutamente claro lo que acaba de decir la secretaria. Yo antes de entrar en el debate de la moción, y como ustedes traen una moción de bastante calado y donde me imagino conocen perfectamente todos los problemas que está teniendo este ayuntamiento con relación al pago de las facturas, porque para eso traen ustedes una iniciativa donde hablan de expedientes que se retrasan, nos gustaría hacerle una serie de preguntas en mi primera intervención para que sean respondidas en el posicionamiento del debate, en mi segundo turno. Entonces la pregunta es, la moción, señor alcalde, deja entrever que hay expedientes paralizados. ¿Podría decirnos qué expedientes son concretamente? La moción sostiene o deja entrever que la intervención es la causa del bloqueo de los pagos. Puede entregar al Pleno la relación de expedientes que, estando completos y correctamente tramitados, permanecen pendientes exclusivamente por actuaciones de la intervención, indicando el tiempo de retraso de cada uno. ¿Dispone el Gobierno de algún informe que cuantifique qué porcentaje del incumplimiento del periodo medio de pago es imputable a la intervención? ¿Puede indicar qué expedientes concretos están actualmente pendientes exclusivamente por actuaciones de la intervención? ¿Qué medidas ha adoptado este Gobierno desde el 2025 para evitar que sigan produciéndose gastos sin contratos, contratos caducados, fraccionamientos, falta de crédito y demás irregularidades que originan los reparos de la intervención? ¿Puede decirnos qué expedientes con informes favorables de la intervención y con crédito disponible están o hay, o si existe, sin resolverse por los órganos competentes? ¿Considera usted, alcalde, que el reparo de la intervención, no considera que el reparo de la intervención no crea el problema, sino que pone de manifiesto irregularidades previas como contratos vencidos, gastos sin contrato, expediente incompleto o falta de crédito? Si desde el febrero del 2026 faltaba un técnico a uno de intervención y existían varios informes solicitando el refuerzo que han venido a pleno, ¿por qué el Gobierno no cubrió esa vacante? Si el expediente para incorporar un a uno de refuerzo contaba con algún informe favorable, si también nos pudiera informar al Pleno cuántos expedientes de licitación se iniciaron, cuántos se adjudicaron, cuántos quedaron desiertos o sin adjudicar durante el año 2025 y en lo que digamos del 2026, qué hechos concretos justifican que en esta moción se advierta a todos los empleados públicos de sus obligaciones y se plantee incluso dar traslado a la Dirección General de Función Pública. ¿Existe algún informe que acredite una obstrucción injustificada por parte de algún trabajador? También nos gustaría saber cuántos expedientes disciplinarios ha abierto este Gobierno a los trabajadores. Cuando usted habla de los acuerdos que el órgano competente tiene, por ejemplo, que iniciar la modificación de crédito, ¿quién es el órgano competente? ¿Cree usted que el teletrabajo de unos trabajadores sí y otros no lo debe otorgar la oposición o está dentro de sus competencias?
Bueno, estas son algunas, tendría muchísimas más, pero por ser los tiempos, entiendo que me gustaría que por supuesto sean resueltas ahora para nosotros posicionarnos. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que aquí venimos a debatir una moción y yo no tengo que dar respuesta a esas preguntas en este punto de debate. Por lo tanto, pasamos a Coalición Canaria. Gracias, alcalde. Hoy no estamos debatiendo únicamente una moción administrativa. Hoy estamos hablando de cientos de facturas pendientes, de empresas y autónomos que han prestado el servicio a este ayuntamiento y que en algunos casos llevan años esperando a cobrar. Detrás de cada factura hay trabajadores, familias y negocios que han cumplido con esta administración y que merecen una respuesta. La deuda acumulada supera ya los 4 millones de euros y ha provocado el incumplimiento reiterado del periodo medio de pago, hasta el punto de que el Gobierno de Canarias ha abierto actuaciones de tutela financiera sobre este ayuntamiento. Quiero dejar claro que el problema no es económico. Este ayuntamiento no tiene un problema de liquidez. Tenemos más de 20 millones de euros de remanente de tesorería. El dinero existe. Precisamente por eso, esta moción no habla de pedir préstamos ni de buscar financiación. Habla de utilizar los recursos que ya tiene el ayuntamiento para pagar a quienes llevan demasiado tiempo esperando. Esta moción no va contra nadie. Quiero decirlo de forma muy clara. Esta moción no va contra ningún empleado público, todo lo contrario. Reconoce la profesionalidad y la independencia con la que los funcionarios desarrollan su trabajo, pero también reconoce que una administración no puede permanecer indefinidamente instalada en un bloqueo administrativo. Nuestra obligación como responsables políticos no consiste en señalar culpables, consiste en resolver problemas. Ya se intentó todo lo demás. Además, esta moción no nace de la improvisación. Antes de llegar aquí se intentaron otras vías. Se promovieron expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. Se impulsaron modificaciones de crédito. Se inició la elaboración de un plan anual de contratación. Incluso se exploraron fórmulas de mediación para intentar desbloquear la situación. Sin embargo, la realidad es que nada de esto se consiguió, que los proveedores cobraron. Cuando una vía no funciona, un gobierno responsable tiene la obligación de abrir otras. Por eso esta moción no se limita a expresar una voluntad política. Esta moción establece un procedimiento: financiación, modificación de crédito, reconocimiento extrajudicial, refuerzo del área de intervención, apoyo de otras administraciones, seguimiento mensual, plazo máximo de 3 meses y consecuencias organizativas si los expedientes vuelven a paralizarse. Gracias. Segundo turno de palabra. El Grupo Municipal Socialista queremos empezar diciendo que desconocemos las razones por las que no se nos consultó antes de presentar esta moción, especialmente cuando compartimos muy buena parte de su contenido y sobre todo el objetivo fundamental, que los proveedores del ayuntamiento cobren cuanto antes. En este propósito coincidimos todos. Nadie puede estar en contra de agilizar los pagos y de corregir una situación que perjudica a empresas y autónomos que prestan servicios al municipio. Ahora bien, una vez analizada la moción, observamos que varios de los acuerdos propuestos consisten en instar al alcalde a realizar actuaciones que ya forman parte de sus competencias y que puede ordenar directamente, sin necesidad de que el Pleno apruebe una moción para ello. Es solo un ejemplo de varios aspectos del texto que, a nuestro juicio, carecen de sentido práctico, porque no añade ninguna herramienta que el Gobierno municipal no tenga ya a su disposición. Por todo ello, y aunque compartimos plenamente el objetivo de que se pague a los proveedores lo antes posible, entendemos que esta moción no es el instrumento adecuado para conseguirlo. En consecuencia, el Grupo Socialista se abstendrá en esta votación. Recordamos, el PSOE defenderá siempre 3 principios irrenunciables: el pago urgente a los proveedores, el respeto a la legalidad y el respeto a los trabajadores municipales. Es posible compatibilizar las 3 cosas y ese debe ser el camino.
Gracias, Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Sí que creo, y además creo que cuando un grupo político trae al pleno una moción debe sustentarla en datos. Y no dar ningún dato hoy que ampare y avala esa moción, yo creo que también se demuestra la debilidad de esa moción, que no va a ser apoyada ni por sus propios socios de gobierno, dejándolos solos una vez más ante una moción que es incendiaria. Pero mire, hoy no estamos ante una simple moción sobre el pago de facturas a proveedores, hoy estamos ante algo mucho más importante. Estamos ante el intento de trasladar una responsabilidad política a quienes no tienen capacidad de decisión, porque el problema de este ayuntamiento no lo ha creado la intervención, el problema no lo han creado los trabajadores municipales, el problema viene de una forma de gestionar, y eso, señor alcalde, lo reconoce incluso la propia exposición de motivos de esta moción. Ustedes hablan de deficiencias estructurales en contratación, en ejecución del gasto y en organización administrativa. Es decir, reconocen que existe un problema de gestión, pero cuando llega el momento de asumir responsabilidades, el discurso cambia. Ya no hablamos de decisiones políticas, hablamos de la intervención, hablamos de los trabajadores, hablamos de quienes tienen la obligación de controlar que las cosas se hagan conforme a la ley. Y eso no es casualidad. Mire, primero dijeron que el problema era de la legislatura anterior. Dijeron que les dejamos sin dinero, sin liquidez. Hoy se demuestra, y reconocido por el propio portavoz en la propia moción, que eso no es cierto y que disponen de 20 millones de euros en los bancos. Después dijeron que el problema era de la intervención y ahora empiezan a señalar a todos los trabajadores públicos. Pero hay algo que ustedes no pueden cambiar. Los proveedores saben perfectamente quién les debe dinero hoy. Señor alcalde, ¿usted cree que el autónomo al que este ayuntamiento debe 5.000 euros por la compra de unas telas está pensando que los responsables somos quienes gobernábamos hace 3 años? ¿Usted cree que una empresa de sonido a la que se le deben 100.000 euros en trabajos que usted contrató piensa que la responsabilidad del PP, que no gobierna desde hace más de 3 años? ¿Usted cree que una pequeña ferretería del municipio a la que se le deben 15.000 euros por encargos de este gobierno está pensando en quién estaba sentado en el ayuntamiento hace 3 años? ¿Usted cree que la empresa de hinchables a la que usted ha llamado para contratar sus servicios está pensando que la culpa es del Partido Popular que no gobierna desde hace más de 3 años? Por cierto, empresas todas ellas a las que usted ya no les coge ni el teléfono. Mire, no, señor alcalde, están esperando cobrar y detrás de cada factura no hay un expediente. Hay personas, hay autónomos que han comprado materiales, que han adelantado dinero, que han pagado impuestos y que necesitan cobrar. Hay pequeñas empresas que han cumplido con su parte y que esperan que esta administración también cumpla con la suya. Por eso este debate no puede ser sobre buscar culpables. De hecho, la propia secretaria acaba de trasladar que hay algunos asuntos, algunos acuerdos que podrían ser nulos de pleno derecho. Y usted eso lo sabía, sin embargo, está intentando engañar a la ciudadanía y sobre todo a esos autónomos. El debate tiene que centrarse en quién tenía la responsabilidad de evitar llegar hasta aquí. Y ahora que estamos aquí, ¿cómo piensa solucionarlo? Mire, hay una pregunta determinante y que esta moción no responde. Y lo decimos en base a la nota de prensa que envía Coalición Canaria el pasado domingo, día 17, en la que niega que esta moción señala a los trabajadores. Ya hemos escuchado a Nueva Canarias, a asambleas municipales de Fuerteventura, al Partido Socialista y al Partido Popular diciendo que es así. ¿Será que ninguno de nosotros tenemos comprensión lectora? En la que se niega que señalen a los trabajadores. ¿Usted piensa también que los trabajadores tampoco saben leer? De hecho, ya tiene, según nos han trasladado algunos escritos. Además, sitúa la raíz de la deuda en esa nota de prensa en la herencia del PP. Pues bien, nosotros le preguntamos cuántas facturas corresponden al 2023 de esos casi 5 millones de euros que ustedes anuncian y cuántos corresponden a una etapa anterior y cuánto corresponde a decisiones tomadas por este gobierno. ¿A qué coalición creemos? ¿A la coalición de la moción o a la coalición de la nota de prensa que no tiene nada que ver con la moción? Porque si antes se pagaban unos plazos determinados y ahora no se paga, la pregunta es sencilla. ¿Qué ha cambiado? Los proveedores son los mismos, los trabajadores son los mismos, los procedimientos son los mismos. Lo que ha cambiado es quién gobierna. Y gobernar no es ocupar un despacho. Gobernar no es de ir de fiesta en fiesta. Gobernar es organizar, planificar, decidir y resolver.
nosotros gobernábamos y gestionábamos, y lo digo porque antes también existía un nosotros, y era un gobierno formado por el Partido Popular y también el Partido Socialista. Y analizando esta moción, ni la intervención ni los trabajadores deciden qué se contrata, los trabajadores no deciden cuándo se licita, los trabajadores no deciden si un contrato caduca, y la intervención ni los trabajadores no deciden si existe o no crédito presupuestario. La intervención cumple con su función, que es controlar que los expedientes cumplan la ley, y los reparos no crean irregularidades, los reparos ponen de manifiesto irregularidades que ya existían. Y hay otro aspecto importante: muchos de los acuerdos que hoy se traen a este pleno no solucionan nada, porque en muchos casos estamos hablando de decisiones que le corresponden a usted, alcalde. Si considera necesario reforzar la intervención, lo puede hacer usted directamente. Si considera necesario impulsar expedientes, lo puede hacer usted directamente. Si considera necesario reorganizar los recursos humanos, lo puede hacer usted directamente. Entonces la pregunta es evidente: ¿por qué traen al Pleno una moción para ordenar actuaciones que el propio alcalde puede impulsar directamente? ¿Se busca realmente solucionar el problema, o lo que aquí se está buscando es construir un relato político? Porque lo cierto es que desde febrero existen informes que vienen a Pleno advirtiendo de la falta de medios en intervención. Si realmente queremos reducir el periodo de medio de pago, la solución no es pedir a la intervención que mire hacia otro lado, la solución es hacer bien los expedientes desde el principio, planificar la contratación, evitar gastos sin contrato y prorrogar los contratos antes de su vencimiento cuando la ley lo permita, y asumir las decisiones políticas cuando corresponda. Y quiero detenerme especialmente en el acuerdo 11º, porque es uno de los puntos que creemos también preocupantes de esta moción, que es donde el gobierno reconoce falta de medios, problemas estructurales, pero la respuesta final es recordar las obligaciones a los trabajadores y advertir de posibles actuaciones ante función pública, después de meses sin resolver ustedes los problemas de falta de personal. Y entendemos que los trabajadores municipales no pueden ser el escudo de las decisiones de este gobierno. Si usted considera que la intervención general, se lo repito, si usted considera que la intervención general o cualquier otro trabajador municipal está cometiendo algún delito, está tardando en ponerlo en conocimiento de la justicia. Como cargo público tiene la obligación de poner cualquier hecho que pudiera ser constitutivo del delito en conocimiento del Ministerio Fiscal. Lo que no vale es lanzar sospechas sobre toda la plantilla para utilizarla como escudo político. Señor alcalde, esta moción deja una conclusión clara: no afronta las causas, usted aquí afronta las consecuencias. Porque para pagar a los proveedores no hacía falta esta moción, hacía falta gestión, hacía falta planificación, hace falta tomar decisiones y hace falta cumplir con los procedimientos administrativos. Y quiero dejar clara una cuestión más: la oposición no se ha limitado a criticar, también ha trabajado para aportar soluciones, lo hicimos antes y lo hacemos hoy presentando junto a MF y a Nueva Canaria una moción que es una hoja de ruta para pagar a los proveedores, una moción que no busca culpables, una moción que no señala a trabajadores, una moción que no enfrenta a la institución con quienes trabajan en ella, una moción que plantea soluciones, cumplir los procedimientos, organizar los recursos, tomar decisiones y actuar dentro de la legalidad para que los proveedores puedan cobrar. Ustedes han traído una moción para explicar por qué la culpa es de otros, para intentar engañar a la ciudadanía, porque saben que esta moción no resuelve absolutamente nada. Es una estrategia más de Coalición Canaria, y de Coalición Canaria, no del gobierno, ha quedado absolutamente claro. Una huida hacia adelante, porque si la solución hubiera sido traer esta moción al Pleno, la habrían presentado hace años y hoy este problema estaría resuelto. Señor alcalde, después de traer esta moción a este Pleno, donde se insta a usted mismo a hacer aquello que podía impulsar desde el gobierno, después de presentar una moción que intenta trasladar responsabilidades a otros y construir un relato político, hay una pregunta que entendemos debe responderse. ¿Se considera usted capaz de liderar este ayuntamiento y asumir las responsabilidades que implica ser alcalde? Porque liderar no es trasladar los problemas a otros, liderar no es buscar responsables fuera de quien tiene la capacidad de decidir, liderar es tomar decisiones, asumir las consecuencias y ofrecer soluciones. Hoy los proveedores no necesitan relatos políticos, hoy los ciudadanos no necesitan más excusas, sino que el gobierno funciona. Y me permite terminar con una reflexión personal, alcalde, porque se lo digo sin ánimo de entrar en nada, simplemente porque considero que se la debo transmitir.
No deje que su propio partido le metan problemas. En este ayuntamiento no tiene enemigos, escuche a los funcionarios, escuche a los trabajadores, escuche a quienes llevan años trabajando para que esta administración funcione y haga las cosas bien, no solo por quienes, sino también por usted mismo. Porque si yo hubiera cometido la mitad de los errores que ustedes han cometido en estos 3 años, probablemente ocuparía todas las portadas de los periódicos, un día sí y otro también. Pero no somos iguales porque una cosa es equivocarse y otra muy distinta es intentar que otros paguen las consecuencias de decisiones que corresponden a quien gobierna. Acepte, si me lo permite, y lo digo con toda humildad, este consejo, no como ex alcaldesa ni como rival política. Acéptelo como una persona que ha tenido la responsabilidad de gobernar este ayuntamiento y que sabe lo difícil que es tomar decisiones. Aquí no tiene enemigos, tiene trabajadores que quieren hacer su trabajo, tiene funcionarios que quieren hacer las cosas bien, tiene proveedores que quieren cobrar y tiene vecinos que quieren que el ayuntamiento funcione. Todavía está a tiempo de rectificar, todavía está a tiempo de escuchar, todavía está a tiempo de gobernar. Porque al final, señor alcalde, la mejor defensa de un alcalde no es buscar culpable, es poder mirar a los vecinos y decirles que asumieron su responsabilidad y solucionó los problemas. Coalición Canaria. Gracias, alcalde. Bueno, en esta moción no pretendemos ni mucho menos culpar a nadie. Creo que hay 12 puntos donde marca un orden y una forma de actuar para poder resolver estos problemas. Problemas que no sé sinceramente si la portavoz del Partido Popular me ha dado claro si quiere que los proveedores cobren, porque desde luego impide datos, más de 4,5 millones de euros pendientes de pago a proveedores que han servido a este municipio. Dice que una ferretería se le deben más de 15.000 euros y que no por culpa suya. Algo de culpa tendrá cuando no se ha licitado el servicio de ferretería. Nunca he visto gobernador de este ayuntamiento durante 4 años. No se licitaron servicios básicos como puede ser taller, ferretería, entonces algo de culpa tendrá. Nosotros también asumimos nuestra culpa, pero no hay que llevarnos fuera cuando no licitó nada. Conviene recordar que cuando llegamos a cómo hemos llegado a esta situación, cuando este grupo de gobierno asumió la responsabilidad de dirigir este ayuntamiento, se encontró una administración con importantes deficiencias estructurales en materia de contratación. No existía un plan anual de contratación aprobado. Existían numerosos servicios que seguían prestándose sin la cobertura contractual adecuada. Había cientos de expedientes que debieron licitarse y nunca salieron a contratación. Resulta llamativo que quienes durante estos años no presentaron una solución integral al problema registren ahora, fuera de plazo ordinario y por la vía de urgencia, una moción prácticamente idéntica en su objetivo. Compartir el diagnóstico siempre es positivo, pero hay una diferencia importante. La propuesta del grupo de Coalición Canaria incorpora una hoja de ruta completa, con financiación, procedimiento, plazo, responsable, seguimiento y medidas organizativas. La presentada por la oposición carece en buena parte de esos elementos, imprescindibles para convertir una declaración de intenciones en una solución efectiva. ¿Por qué la diferencia? Gobernar consiste únicamente en decir algo que debe hacerse. Gobernar no consiste en algo que debe hacer. Gobernar consiste en aplicar cómo se hace y asumir la responsabilidad de hacerlo. Yo, desde luego, si tanto a la oposición le preocupa el pago de proveedores, que es una deuda de más de 4,5 millones de euros para el funcionamiento de este ayuntamiento, les pediría que apoyen esta moción, porque desde luego es la única que tiene una hoja de ruta cómo actuar para poder pagar esta deuda a proveedores. Bueno, pues antes de pasar a la votación de esta moción, quiero dedicar unas palabras a todos los presentes y a todos los que nos pueden estar viendo y a la oposición también, por supuesto. Hablan de responsabilidad. Yo creo que si no fuera responsable con el cargo en que ostento, hubiera hecho como señales y dejaran pasar el tiempo hasta que se cumplieran los 4 años. Pero la responsabilidad que carga este cargo, una alcaldía, es la de intentar buscar todas las soluciones. Y si cuando una vía no funciona, un gobierno responsable tiene que es la obligación de abrir otra puerta. Y en eso es lo que estamos caminando con esta moción. ¿Por qué? Porque esta moción establece un procedimiento, una financiación, una modificación de crédito, un reconocimiento extrajudicial, refuerzos de la área de intervención, apoyo a otras administraciones, un seguimiento mensual, plazo máximo de 3 meses y consecuencias organizativas si los expedientes vuelven a paralizarse. Hablaban antes de locura, de que esto es una locura, pero presentan ustedes una alternativa fuera de tiempo a una propuesta nuestra de moción, cuando en cualquier momento la podrían haber presentado
si tan buena era la idea que ustedes tenían, pero tampoco interesaban. Solo cuando este partido, esta Coalición Canaria, realiza y introduce una moción en este pleno, aparece el trabajo que realiza la oposición, que hay que recordar que ambas portavoces están liberadas por ello y por lo tanto también, consecuencia de ustedes, aportar a este pleno municipal. Y además, hablamos de esa responsabilidad. Como tenemos esa responsabilidad, lo que tiene que intentar hacer este ayuntamiento es buscar soluciones a los problemas y no quitarnos tampoco. Antes hablaba el Partido Popular de que en el tiempo que ellos gobernaron no se llegó a esta situación. Claro que no, porque en aquel tiempo los contratos menores eran la vía mediática para trabajar en este ayuntamiento. Nosotros de esa manera también lo hacíamos así, levantamos reparos, pero llega un personal que nos exige, como debe de ser, como la ley obliga, a licitar todos aquellos contratos que se tienen que hacer, y en esa vía se está caminando. ¿Con qué? Con un personal reducido que tiene esta administración, y que eso es sabido por ustedes también. Y en base a eso se intenta mejorar. Pero si un presupuesto sigue prorrogado, es muy complicado conseguir que el capítulo 1 se pueda ampliar y aumentar las partidas para aumentar en todo lo que necesita este ayuntamiento. Aparte de eso, otros caminos y otras vías que podemos seguir trabajando. Pero bueno, durante meses hemos escuchado a la oposición, hemos escuchado a esta oposición reclamar públicamente en los medios y en este pleno que se paguen a los proveedores. Nosotros compartimos plenamente ese objetivo. Precisamente por eso traemos esta moción que estamos teniendo hoy aquí. Lo que resulta difícil de entender y será más difícil de explicar si se opone es que cuando este pleno tiene la oportunidad de aprobar un procedimiento que permita empezar a resolver el problema, decidan votar en contra. Ir en contra de esas empresas que están esperando percibir lo que les corresponde. Les recuerdo que hoy no se vota a favor o en contra de esta moción de este partido. Hoy se vota a favor o en contra de poner en marcha los procedimientos que permitirá que los proveedores puedan cobrar. Esta moción no pretende ni reabrir debates del pasado, pretende cerrar una deuda con quienes han seguido presentando servicios a este ayuntamiento, porque detrás de esos expedientes sabemos que hay personas, que detrás de esas facturas hay empresas y que detrás de esos retrasos hay familias. Hoy tenemos la oportunidad de empezar a reparar esta situación. Espero que este pleno esté a la altura de esa responsabilidad. Esta moción no nace de buscar culpables, nace para que quienes ya cumplieron con el ayuntamiento, por fin, cobrar lo justamente que se les debe. La diferencia entre una declaración de intención y una solución es que la solución incorpora una hoja de ruta. Y eso es exactamente lo que hoy sometemos a consideración en este pleno. Gracias. Pasamos, por lo tanto, a votar el 12º punto, moción del Grupo Coalición Canaria, presentada por don Jonathan Pernia Barreto, con registro de entrada 6.876 de 2026, del 10 del 7 de 2026, relativa a la adopción de medidas urgentes para garantizar el pago a proveedores, la corrección al periodo medio de pago y al restablecimiento de la normalidad en la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Tuneje. Acuerdos que procedan. ¿Votos a favor de la moción? 6 votos a favor. ¿Votos en contra? 5. Abstenciones. 2. Queda, por tanto, aprobada la moción.